Vamos contigo, José. A ver, ¿qué teníamos, cómo habíamos dicho al empezar el programa, que teníamos que tener en cuenta? Vamos a hablar de inteligencia emocional y qué es la zona de disparo emocional y cómo gestionar esas intensidades emocionales que nos pueden causar pues malas pasadas, porque en ese momento que tenemos una intensidad emocional muy alta, ya porque sea eufórica o porque sea de ira, no pensamos bien en ese momento. De hecho no pensamos, hay una parte de nosotros que corta la alimentación de la razón, corta el cable y no razonas. Entonces vamos a comprender, no solo en nosotros sino también en los demás, cuando lo veamos así, qué forma de comunicación emocional podemos tener. Vamos a intentar ir vamos poquito a poco, porque es un tema, bueno, esa es la exposición, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Si tenéis por ahí la gráfica que os he mandado. Sí, vamos a empezar con la primera. Para que comprendáis. Bueno, ante un suceso, ojo, hablamos de intensidades altas, no me vale, todo el mundo vive emociones, pero no es una emoción temporal, suave o moderada, sino una intensidad alta. Vamos a ver esos primeros 90 segundos donde pone disparo, zona de disparo emocional. Ahí no se razona. ¿Por qué? Porque la emoción está diseñada básicamente, por ejemplo el miedo, para protegerme, ponerme a salvo. Entonces, cuando yo siento una intensidad emocional alta, mi cerebro entiende que estoy en zona de supervivencia y desconecta la parte prefrontal del cerebro, que es la que razona. Con lo cual, cuando estamos en una emocionalidad intensa, no razonamos. ¿Ejemplo? Por ejemplo, alguien que se enfada mucho, tú te pones a razonar con él. Es una tontería. Ha desconectado la parte de razonar. Igual que uno no se podría discutir con un niño pequeño porque tiene una rabieta o con un borracho, es lo mismo, tiene una borrachera emocional. O sea, hay que darle un tiempo para poder trabajar para poder subir la pirámide. Claro, exactamente. Los primeros 90 segundos es la zona de disparo, que es la señal emocional que le dice a nuestro cuerpo que se ponga en un mecanismo de defensa, o que se ponga a salvo, o que celebre, o que se ponga a pensar en algo, reflexionar. Estamos hablando tanto de malo como de bueno. Imaginémonos a alguien que acaba de ganar la Champions, ¿no? Por poner el ejemplo. O la lotería. O la lotería. Una cantidad muy grande de dinero, esa intensidad emocional. O sea, esos 90 segundos, si te toca la lotería, no vas a razonar, ¿no? Bioquímicamente y neuronalmente es el tiempo que más o menos tiene nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestro cerebro, de mandarnos la señal emocional. Y se perdura, sobre todo químicamente en nuestro cerebro, es lo que dura, más o menos. Vale. Si nosotros alimentamos mal, si yo estás muy enfadado y te empiezo a dar caña, ¿de acuerdo? No disuelves esa emoción. Entonces nunca entrarías en lo que viene el siguiente punto, que sería la fase de afrontamiento y de enfriamiento, donde viene la fase de solución, que más o menos, si lo hemos dejado bien, no le hemos tocado mucho las narices o no nos hemos calentado demasiado, dura unos 5 minutos para poder entrar en fase de enfriamiento. Fíjate cuántas veces intentamos entrar en razón a alguien que está o muy enfadado o en una intensidad emocional, pues a lo mejor está angustiado, está impactado por algo, ¿no? Pero esto, digamos que es relativo. Hay personas que, digamos, el enfado les puede durar 5 minutos y hay quien le puede durar 2 horas. Sí, lo que hablamos aquí es de que si nosotros atendemos bien, si manejamos una inteligencia regulada emocionalmente, sería un proceso normal de una persona que se conoce, que ya domina. A quien le dure horas el enfado... Tiene un berrinche, lo que se está retroalimentando, lo que estaría es en el punto álgido y lo prolongaría. Esos puntos discontinuos que hay en la gráfica arriba, que os he preparado, es lo que nos haría ver que sigue y se sostiene. Pero claro, eso no es inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional se basa en detectar en qué emoción estoy, satisfacerla y saberla regular en la proporción de las acciones que tomamos para poderlas hacer. ¿Y puedes entrenar estas fases? Sí, esto se entrena, esto se comprende, se estudia, se regula y hay dinámicas para poderlas practicar. La más popular y la que siempre funciona, que yo hablo mucho de aquí, es primero detectarla. Si yo no detecto, no puede parar. El segundo es manejar una respiración cuadrada, que es la pequeña contención de una pequeña apnea, inhalar, retener y exhalar todo lo despacio que puedas. ¿Durante cuánto? Durante 90 segundos, que es lo que dura el proceso de la que se llama respiración cuadrada, que es una respiración que lo que ayuda es a disolver el proceso emocional, porque el cerebro empieza a reconocer que tú ya estás en un periodo de autocontrol, porque está regulando la parte fisiológica que refleja la parte emocional. Y cuando tú la controlas, hay, lo que hablamos el otro día, esa inversión de comprender el cerebro, que ya te puedes calmar. Muy interesante esta parte, porque mucha gente no lo sabe. Y esto es, por ejemplo, te viene tu hijo y lo primero que haces es razonarle. Y ahí tengo otra gráfica que es como una especie de frecuencia radio, de radio. Tú estás en la frecuencia emocional. Y la frecuencia emocional... Vamos a verla enseguida. Sí, para ser escuchado, antes debemos sintonizar en qué
frecuencia estás. Si yo, por ejemplo, viene alguien le ha tocado la lotería y le empiezo a razonar, no te gastes el dinero, no celebres, no llames a tu tía, no le digas nada a nadie, no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque está en la frecuencia emocional. Es como si uno está en el 90.9 y el otro en el 102.8 de esta casa, que es radio, donde también soy colaborador. Qué buena, qué Mira, bien, qué bien ha lanzado la cuña, de verdad, un profesional de las cuñas. Aquí tenemos, muy bien. Además, si ves el dial, está en el 102. Nada que decir. Está en el 102 el dial. La 102.8. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo estoy en una emisora distinta, por mucho, estamos hablando en idiomas distintos, ¿no me entiendes? ¿Cuál sería el idioma emocional? Vaya, parece que estás muy emocionado, qué contento tienes que estar, o parece que esto te ha importado mucho, te importa, te ha afectado, pero nunca le razonaría. Esto, sobre todo el sector femenino, me va a entender muy bien cuando le intentan contar a un amigo o a su pareja que ha tenido un problema y lo primero que hace el otro es razonar. Estoy en la emoción, no necesito solución, necesito... ¿Qué opináis? Sí, pues, lleva toda la razón. Que te entiendan. O sea, ni siquiera me entiendan, es que me des espacio para que disuelva la emoción. Escúchame. Déjame que lo exprese, no necesito que me racionalices, que me des una solución. Entonces, manejar un discurso emocional me ayuda a afrontar esa parte de disparo y entrar en la fase... Claro, y habitualmente cuando nos llega una información así por parte de nuestra pareja o etcétera, lo que queremos es buscar soluciones inmediatas, ¿no? Sí, claro, eso es muy del cerebro masculino. Hacen entrar en razón. Claro, entrar en razón, no, pero para entrar en razón necesito que esa parte se disuelva. Entonces, si yo estoy en la frecuencia de la razón, soy el que puede modular y llevar a un discurso emocional a la persona. Sobre todo con niños funciona muy bien. Vaya, te gustaba mucho esa goma que se te ha roto de borrar. Vaya, que veo que te has disgustado mucho. No quiere decir que yo le vaya a justificar. Una vez que ya él se siente comprendido y escuchado, ya le digo, bueno, ya sé que no es lo mismo, pero si quieres bajamos al comercio de abajo y compramos una goma. Esa es la segunda parte. Pero para eso hay que dejar un tiempo y, como tú bien dices, es más o menos. Ahí también cada uno se tiene que entender. Pero bueno, para tener una fase que entendáis. Y eso quiere decir, cuando te dices respira 10 veces, como yo os he dicho, serían unos 90 segundos. Esa respiración contenida y regulada. Y ahí disolveríamos parte, ayudaríamos al cerebro a disolver y recuperar el control en la parte prefrontal del cerebro. Maravilloso. Entonces, para ponernos ya en ese disparo emocional que estábamos diciendo, ¿no? Si nos encontramos de esta manera y nos acordamos de repente de José Feliciano y decimos, me está pasando lo que está diciendo, no voy a comprender nada. Eso es complicado, eso necesita entrenamiento, que decía Camilo. Vale, ¿y qué entrenamiento, qué aconsejas para ese momento de pico? Primero, conocer el discurso. Segundo, empezar a identificar en qué momento me disparo y cómo yo me disparo. Cada uno se dispara por una cosa y trabajar también muchas veces el por qué me lo tomo personal o por qué me estoy disparando. Y aquí hay una parte de escucha activa, tanto a mí, estar muy atento a cómo estoy hablando, escucharse, observarse, y si estás hablando con alguien, esa escucha empática, activa, que no intenta razonar con alguien que está muy enfadado. Por favor, si alguien está muy enfadado es como si estuviera con una borrachera, no razonarías nunca con él. No razonéis con alguien que está muy enfadado o en una emoción muy intensa. Pero también es muy importante eso que has dicho, escuchar a uno mismo, ¿no? Sí, hay que escucharse, porque la empatía no solo se genera, que esto es uno de los grandes mitos, yo no genero solo empatía con los demás, la empatía es el reconocimiento de las emociones propias o de otro. Muy bien, muchas gracias, José, muy interesante, o sea... ¿Qué opinamos? Bien, ¿no? Ahora, claro, imaginémonos, hemos tenido ese disparo emocional, ya nos hemos relajado, hemos empezado a respirar bien, como tenemos que hacer, y ya de repente todo, pues parece como que está en calma. ¿Y qué pasa? Pues que nos entra hambre. Está claro. Que es muy probable, porque la comida muchas veces es un recurso para bajar la ansiedad, aunque no es lo adecuado, pero nos baja la ansiedad. Carmen, nos ha entrado hambre, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? En relación a lo que dice él, que lleva muchísima razón, la comida está muy relacionada con la emoción. Hay muchas personas que comen por ansiedad, personas que comen por aburrimiento y personas que comen cuando tienen sed. Entonces hay que reconocer la emoción. Si hablando claro es una emoción de enfado, de rabieta o incluso de ansiedad, hay que tener cuidado y separarla de comida, droga, alcohol. O sea, hay que separar esa cosa porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es hambre, es un hambre fisiológica, es un hambre hedónica. Y sobre todo, Carmen, muy importante, para que no llegues a disolver esa emoción con la comida, parar y hacer como un protocolo interno y decir, me voy a hacer... Sí, como decir, me he prometido a mí mismo que durante los 5 minutos después del enfado, después de tener un choque emocional con alguien, no comer. Después de los 5 minutos ya verás cómo... Ya gestiono la emoción. ¿Somos capaces de entender qué tipo de hambre es? Sí. Se trabaja con el tiempo, yo lo trabajo muchísimo en consulta. Hay muchas personas a las que yo le pregunto, bueno, una persona se levanta por la mañana y directamente a las 6 de la mañana desayuna, nada más levantarse, y siempre pregunto, ¿usted tiene hambre a las 6 de la mañana? Y me dicen, no, es un hábito que yo tengo. Yo me levanto y me he acostumbrado a desayunar esto y esto, así llevo 20 años. Sí. Y no es un hambre real.
es un hábito que se ha adquirido a través normalmente de un hambre emocional y casi siempre está muy relacionado con comida hiperpalatable y por supuesto con azúcar. Claro, porque lo que hace es nos sube nuestros niveles de dopamina, Claro. me siento gratificado y el cerebro se calma. Una recompensa. Entonces es como Está una todo droga. conectado, La comida, a todo, y sobre todo los hidratos. Todo lo que sea Azúcar. hidrato, sobre todo azúcares o pasta o... No, en este etcétera. momento tenemos que felicitar a los guionistas del programa porque la verdad Está que... todo muy conectado. se ha enlazado perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que decíamos, ¿no? Esos valores nutricionales que en tantas ocasiones sí que nos ponemos a mirar, nos vamos al supermercado y lo miramos, también es verdad que lo miramos en algunas etapas. Hay etapas que lo miramos más, otras etapas en las que parece como que nos da más igual y digo, pero hay que mirarlo, ¿no? Y tenemos que entender cómo mirarlo y también con las cantidades. Cuéntanos un poquito para entrar en materia. Es muy importante lo que compramos, porque lo que compramos luego evidentemente entra a nuestro cuerpo. Hay que saber leer etiqueta y hay que saber interpretarla. Los alimentos traen una tabla nutricional detrás y hay que ver qué es el alimento en sí y de lo que es, qué lleva añadido. Hay que tener en cuenta si compro, no sé, por ejemplo, un yogur, que sea yogur como tal, o sea, que no lleve nada más añadido, para luego poder elaborar una dieta, vamos a decir, o un protocolo de alimentación en el cual si la persona se trae comida al día o 4, reparta su macro y micronutrientes adecuado al objetivo. Cada persona tiene un objetivo. Hay personas que tienen objetivo de pérdida de grasa, hay personas que tienen objetivo de ganar masa muscular, hay personas que tienen enfermedades metabólicas, endocrinas, como sea. Entonces, hay que adecuar mucho la alimentación porque tiene muchísimo que ver luego con la salud. Bien, hablando de esos valores nutricionales, ¿no? ¿En qué nos tenemos que fijar principalmente a la hora de elegir esos alimentos que nos hacen bien? Lo más importante es que un alimento sea lo más real posible, o sea, alimento de un solo ingrediente, comida real. A eso me refiero: carne, pescado, marisco, huevo, fruta, alimentos reales. ¿Qué? Evitar lo procesado, que es casi todo lo que nos solemos encontrar en grandes superficies. ¿Y qué porcentajes tenemos? O sea, realmente nuestra alimentación en cuanto a procesados es más del 70% A día o de el hoy 80%, se ¿no? nos va. Cuando realmente analizamos cómo nuestra alimentación en nuestro día a día y se ha convertido en un hábito, la mayoría de las personas, el 70% de su alimentación son alimentos procesados. Y aparte del hábito, a lo mejor el ritmo de vida también influye, También cada ¿no? día, con la vida más sedentaria, nos movemos menos, nos desplazamos al trabajo en coche, vamos al gimnasio en coche, los trabajos son muy sedentarios. Sí. Si soy muy sedentario, consumo mucho alimento hiperpalatable y superprocesado, a la larga seguro tendré problemas de exceso de grasa, más allá del exceso de peso, que en eso la población está muy equivocada, porque yo veo a diario en consulta a personas que me dicen: es que quiero perder 6, 7 kilos, 8, lo que sea. Lo importante para mí es reeducar el hábito de la alimentación, que esa persona tenga buenos hábitos, que se adhiera a esos hábitos y que al día de mañana lo pueda, pues, llevar en su día a día, y sobre todo que pierda grasa, no peso. Claro, ¿cuántas veces nos ocurre que nos engañamos a nosotros mismos por el tema de las cantidades? A lo mejor decimos, se he comido poco, pero a lo mejor realmente si fuera un alimento de un solo ingrediente, podríamos haber comido muchísimo y nos estaría sentando mejor o nos estaría permitiendo tener una... Por eso hay que buscar la saciedad, o sea, hay que buscar alimentos que sean saciantes, que nos dejen con una digestión, nunca Que hay mejor muchos que dicho, no lo son. Ya no, hay muchos alimentos que no lo son. Hay muchos ¿Cuáles? alimentos que no son saciantes y que de hecho aún así esos alimentos como que te despiertan más ganas de comer. Todo lo que son hiperpalatables, que llevan azúcar, harina refinada, aceite refinado, como que te dan más ganas y no puedes parar de comer. Bueno, un ejemplo típico: abre un paquete de galletas y le da el fin al paquete de galletas, no se controla. Galletas, chuchería, Patatas. O hay- patatas fritas, son alimentos que como que te estimulan mucho y no puedes parar de comer porque no te sacian. Y luego hay gente que a lo mejor se piensa que por comer pequeñas cantidades, pero como que comen mucho, ¿no? A lo Claro, largo muchas del personas día. piensan que es mejor comer menos y Claro. yo os aseguro que no, hay que comer más, pero mejor. Más, pero Sí, mejor. sí. Vale, ¿qué alimentos podríamos decir que son los saciantes? El huevo es el que más y el más ¿Cuál? barato, el huevo. El huevo es El saciante. huevo es muy saciante, la carne, por supuestísimo, el pescado, los frutos secos, siempre teniendo en cuenta la caloría porque son muy calóricos. Pero siempre de base en la alimentación de todas las personas, la proteína. Muchas personas se quedan en casa de proteína en su alimentación. Cuando analiza cuánta proteína neta realmente consume una persona en su día, casi todos nos quedamos cortos. Pero Y yo- por eso la persona tiene más Claro. hambre a deshoras, incluso necesita comidas intermedias o picoteo, porque su comida previa o la posterior ha estado deficiente. Y ahora en verano, que al final estamos yo creo que todo el rato picoteando, ¿no? En la piscina, en Igual, los si vamos a bares, la piscina, al final vas como no suele cogiendo faltar proteína unas porque patatas, claro, un tal. uno va a la piscina, me lleva un bocadillito, sí, pero lo importante del bocadillo es que lleva por dentro. ¿Cuánta proteína lleva ese bocadillo? ¿Cuánta fibra? ¿Cuánto saciante es? Voy a desayunar, digo, una tostada, una loncha de jamón, ya, pues tiene muy poca proteína y luego quiere aguantar toda la mañana sin hacer comidas Estaba pensando, intermedias. Carmen, en la merienda que me metían a mí, como a todos los niños de mi edad, del 74, ¿verdad, de Saúl? Que nos metían el bocata
y Nutella. dentro la nocilla. Yo también, yo también. Claro, al final, ¿qué proteico tienes ahí? Pues O las tienes 4 mucha onzas de grasa y chocolate. azúcares, claro, entonces proteína no tenías. Hablando ahora de, claro, imaginémonos que nos están viendo en este momento y están pensando, a partir de mañana empiezo. Qué típico es, ¿no? Porque todos hemos tenido este momento como 15 o 20 veces y Saúl está contento porque es la manera en la que siempre van al gimnasio, ¿no? Hombre. Entonces, pero hablando de ello, ¿no? Imaginémonos, estamos en este momento, en este instante, se ha intentado de una y de otra manera. Nos estará escuchando y diciendo, si es que me doy por vencido porque no consigo entender la manera en la que me funcione, no consigo hacer que de verdad esto, encontrar un equilibrio. ¿Qué pequeños consejos les podemos dar para estas cosas? A ver. Y para ir empezando poco a poco. La nutrición es muy personalizada y hay que tener muy en cuenta el contexto de la persona. Lo primero, horarios laborales. Hay personas que trabajan de mañana, de tarde, de noche y no es lo mismo desayunar que comer por la noche. Eso es súper importante. Una persona que trabaje, no sé, en horario laboral de 8 a 3. ¿Cuántas comidas al día? Imagínate, Edu, que hace, no sé, 4 comidas al día. ¿Cómo se reparten esas comidas? ¿Esa persona entrena? ¿Hace merienda? ¿Entrena antes o después de la merienda? O sea, hay que tener en cuenta, y por supuesto tiene algún problema digestivo, hormonal o inmunológico. Eso es la base. Para mí la base es la salud. Porque si la salud no está bien y la persona no está bien desde dentro, jamás estará bien por fuera. Eso nunca. Y otra cosa que se le olvida mucho a la gente es el descanso. El descanso es fundamental. La hormona de crecimiento se segrega durante la fase del sueño. Si una persona no descansa bien, al día siguiente no rinde ni intelectualmente, ni en el deporte, ni por supuesto su sistema digestivo se encuentra óptimo para hacer sus digestiones pertinentes. O sea, el descanso es crucial. Yo soy muy pesada con eso. Hay muchas personas que comen muy bien y entrenan muy bien y aún así no consiguen su objetivo. Por Porque supuesto, no el factor descansan. ansiedad y el factor emocional juega, bueno, un Porque no papel súper descansan. importante, pero hay muchas personas que tienen mal descanso, el descanso no es reparador, entran en una fase retardada del sueño. Ahora en el verano todos nos vamos a la cama más tarde, nos dormimos en el sofá, parto el sueño, me voy a la cama a las 2, eso no puede ser, porque eso tiene una consecuencia a nivel hormonal, porque el cuerpo por la noche tiene que repararse. Y a veces esa fase no se da. Y al día siguiente la persona está muy cansada. Y ahora tú le dices, ¿estás muy cansado? Tienes que entrenar, comer Carmen, te bien. estoy escuchando y me estoy mirando abajo. Lo siento, viendo abajo. tengo que ser sincera, pero el descanso es súper importante, lo digo todos los días. Una persona que no duerme bien, yo como profesional, es que no tengo por dónde cogerla, porque ni ella se soporta. Claro, pero ¿sabes por qué se ríe Eduardo? Porque Es es lo que le verdad, pasa. no se soporta, no se Claro, aguanta. es así, pero ¿sabes lo que le pasa? Yo creo que se ríe porque la mayoría de los españoles, cuando nos ven en casa igual, ¿cuánta gente, tú lo has dicho a la hora, a las 2 de la mañana te levantas y vas para la cama? Y esa ruptura en el sueño, que es una parte de la frecuencia del sueño, de la frecuencia Z, ¿no? Que es el sueño REM, lo rompes y tienes que volver a restablecer el proceso y bueno, es súper complejo. Y yo creo que esto nos viene bien escucharlo, porque así esta noche... ¿Verdad? Venga, me voy a la cama ya. Sí, yo me voy a ir Ibas a dormir ya. esta noche y Ya. a ver si la frecuencia Z no se me descoloca. Va a acabar el ver programa y a la cama. A la cama tal ya. Cual, tal cual. Bueno, y teníamos también una última cuestión que poder decir aquí. Contar calorías es la clave. Para mí no. Yo considero que las calorías no son lo más importante de la alimentación, siempre y cuando se coma bien. Me refiero, no son lo mismo 500 calorías de un bollicao que 500 calorías de una tortilla. Pero- ¿Son 500 calorías? ¿No son lo mismo? Sí, no. Matemáticamente sí, pero no son lo mismo, porque Claro, como pero la tal... sensación que da es que alguna vez creo que cuando nos hemos puesto a contar Aplicaciones calorías, y todo uno ha esto. dicho, Claro. bueno, mira, me tomo esta hamburguesa, ¿no? Que tiene muchas calorías. Uy, te está me saliendo privo una de todo cara lo demás culpable. y ya he dado las Compenso. calorías, ya he compensado, es decir, no pasa nada. O sea, es decir, en vez de comer todas estas otras cosas, como solo esto y ya está, ya he compensado el número de calorías Eso que... es una Que mala le ha relación pasado a un con la amigo, comida. ¿no? Dices. Eso es una mala relación con la comida. Para mí compensar es una mala relación con la comida. Si una persona quiere darse un capricho, restringir no es la solución. Hay que comer bien y, por supuesto, de vez en cuando permitirse algo que a una persona le guste. Pero contar calorías para mí no es la solución ante un problema de salud, porque aún restringe más y metes a la persona en un círculo más de ansiedad. Y, o sea, más, nunca mejor dicho, de coacción. O sea, no, contar calorías no. Y ahora también, es muy no sé si os peligroso pasa, allá. hay días que tienen más hambre, yo hay días que tengo más hambre y hay días que tengo menos. También depende de mi trabajo, del estrés. Entonces, yo me lo monto en cierto modo, depende de cómo venga mi vida. En el caso de las mujeres, que fluctuamos mucho por el tema del ciclo menstrual, hay semanas que tenemos mucha hambre y hay otras semanas que no tenemos casi nada. No puede comer igual. No en sí fisiológicamente, sino porque la persona, el cuerpo, no se lo pide y hay que respetar y escuchar lo que uno quiere. Es decir, Carmen, tú me dices si estoy en lo cierto. Antes de empezar cualquier mecanismo, ¿no? Muy para bien. ponernos en forma, vamos a ver cómo estamos de salud, lo miramos bien, una vez lo veremos bien, nos mentalizamos en descansar.
esto también es importante, y luego ya vamos a un profesional y que nos ayude tanto por una parte con lo físico que vamos ahora, sí, con la alimentación, ¿verdad? Y con lo emocional que va Y ya de de paso, ya de paso, si estamos viendo que algo está fallando ahí, pues nos vamos también... Ahí arriba. a las Y emociones. fíjate que no hemos entrado en una parte muy importante que también tocarás, que es la hidratación, que ese ya es otro temazo, ¿no? Porque nos hidratamos yo creo que muy mal. Sobre todo porque la mayoría del agua que bebemos son agua de baja mineralización, no tienen como tal minerales y el agua mineral no hidrata. Hidratan los electrones y los iones. O sea, hidratan los minerales. Espera, ¿cómo dices? El A agua ver. que normalmente bebemos, Sí. sea cual fuere, no voy a decir marca O comercial. sea, una botella de agua. agua o del sea, grifo con- potable. Son muy Vale, bajas en ¿y una minerales. botella? Son muy bajas en minerales. La ¿La mayoría. botella también? Sí. O sea, no estamos hidratándonos bien con No, una botella... no, eso es muy Hay que ir poca al cantidad de pozo. minerales. Si la persona no consume suficiente de alimentos procedentes del mar, lo típico de almejas, mejillones, molusco, esa persona en general está deficiente de minerales súper importantes como el magnesio. Pues yo soy alérgico al marisco, potasio. pues estoy apañado. Estoy apañado, madre mía. Bueno, si suplementamos, no pasa nada. Ya. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Que es todo... Bueno, puede abarcar y podríamos estar aquí horas incluso con ello, pero lo que estábamos diciendo, ¿no? Para empezar, no empecemos así de primeras. Bueno, siempre está bien empezar con mecanismos, pero desde luego ponernos las pilas con todo lo que nos estaba diciendo Carmen. Y ahora llegamos a la piscina. Y claro, estamos en la piscina mirando para un lado y para otro y decimos, ¿y qué hago? Pues un poco de ejercicio, Esaú. A ver, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy vamos a trabajar la zona abdominal, sobre todo la zona abdominal, a lo que más vamos a El trabajar. six-pack. Bueno, ¿Qué depende de inglés? cada uno. ¿Qué inglés? Más que se te marque, que ahora que estamos con Carmen... El core, ¿no? Sí, nuestra zona de core, que muchas veces pensamos que porque haga bien las abdominales o haga muchas abdominales se me van a marcar. Ahí está la alimentación, si no te alimentas bien nunca se te van a marcar. Es así. Es así. Es así, o sea, por mucho que hagas ejercicio y ejercicio, Si no te alimentas bien, Bien, vale. o sea, eso está más claro que el agua. Ahora vamos a ir, como habíamos hablado, ¿no? Vamos a ir con aquello más básico, ¿no? Para que lo Sí. pueda hacer todo el mundo y luego vamos aumentando. Eso es, vamos a hacer el primer ejercicio. Es un ejercicio básico, lo llamamos hollow, pero no todo el mundo puede llegar a hacer un hollow bien, ¿vale? Entonces nos vamos a tumbar en el suelo, ¿vale? Y la primera parte es, una vez que estoy tumbado, mi zona lumbar tiene que tocar el suelo. Esto es importante porque muchas veces estamos tumbados en el suelo y estamos así arqueando. Sí. Y entra la mano por aquí abajo. Para evitar eso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una retroversión de la pelvis. Vamos a llevar nuestras rodillas arriba y vamos a subir. Esto sería para un iniciado, con las piernas aquí arriba. Doblaríamos la parte superior de la espalda no toca el suelo, no estoy así, ¿vale? Estoy aquí. Y miro hacia arriba, hacia el techo, no miro ahí para doblar mi cuello, miro arriba, ¿vale? Con mis piernas aquí. Según voy avanzando, puedo ir estirando un poco una pierna y ver que no se te levanta la zona lumbar, ¿vale? Eso sería para un iniciado, Vale. Si Eso es ir- inicio. Sí, Eso eso es sería para un sencillito. iniciado. ¿Verdad, Edu? Yo me los imagino en la piscina, ¿Verdad? a todos haciendo esto y diciendo, ¡oh, la cucaracha! Si Vale, queremos ir a es un poco avanzado, eso. ¿vale? Sí. Podemos trabajar de la misma manera, la única diferencia es que vamos a estirar nuestras piernas y vamos a subir. Vamos a mantener ahí nuestra zona lumbar, Esto no es entre medio, la ¿no? mano. No, esto ya es Este es avanzado. avanzado. Aguantar aquí ya sería avanzado, ¿vale? Y ya más avanzado, si quieres un poco más avanzado, sería elevar un poquito, pero la zona lumbar sigue tocando el suelo, ¿vale? Vamos a estar ahí y nuestra zona lumbar siempre está tocando. Eso sería un avanzado, ¿vale? Luego pasaríamos, por ejemplo, ¿Vas a querer recrearlo? Sí, sí, por supuesto. Vale, ahora, vale. ahora vamos con el avanzado, pero luego... ahora vamos a ver cómo va esa zona lumbar. Sí, pero si seguimos, no querría yo interrumpir. Vamos a trabajar una plancha, por ejemplo, una plancha normal, ¿vale? Muchas veces vemos las planchas así que decimos muchas veces, baja el culo, ¿vale? Pues estaríamos en una plancha normal y luego haríamos una plancha con contracción, que sería redondear nuestra espalda y bajar nuestro culo, ¿vale? Eso es para avanzado. Estar ¿Esto de ahí. ahora? Esto es para avanzado. Este ejercicio... Ponte a mi lado, Edu. Toma. Vamos a trabajar un poco. Vamos, Edu. Ánimo. Ánimo. Venga, vamos. Te voy a corregir. Venga, ¿eh? Venga, empezamos una Todo plancha tuyo. normal. Plancha normal, nos ponemos Plancha en plancha. Venga, ponemos en plancha. Venga. Sí. Eso sería una plancha normal. Vale. Ahora vamos a hacer Aguántalo, una pequeña aguántalo. contracción. Vamos a elevar la zona baja la zona lumbar y sube, mete esternón hacia adentro, saca chepa, sube para arriba de ahí. Como cuesta, ¿eh? Tú mira aquí arriba, mira cómo está esto. Como una piedra. ¿Cuánto tiempo aguantaríamos ahí? Mogollón, ¿verdad? Esa sería Pues la como te iba diferencia diciendo, aquí de una la piscina plancha se está normal. bien, ¿eh? Vuelta a vuelta y... De una Para plancha gusto. normal a una plancha con contracción, tenemos una La, contracción muy grande. la en otra que zona habías hecho abdominal. era esta, ¿no? Sí. ¿Era? A ver. ¿Cómo es? Cuidado con el... El micrófono. Bien, ahí. Sí, claro. No Nos juegas tumbamos. con todo a favor, Edu. Aquí Es eso. empezamos primero recogiendo Espera, las es que claro, un momento. Claro.
Eso es. Ahí está. Recoge tus rodillas. Le cojo tus rodillas. Tienes que notar que eso es, ahí te está pegando la zona lumbar. Vale. Ahora Sí. vamos estirando una pierna y ahora estiramos la otra y subimos arriba. Estira la Estira otra. la otra, Espera. Vale. baja las piernas un poquito, sube arriba, sube. Ahí, aguanta. Y aguantamos ahí. Nos aguantamos ahí. Esto sería una plancha con un hollow. ¿Vale? Muy bien. Pero espera, que el nivel máximo de dificultad lo tiene él, que te lo está explicando respirando Hablando. normal. Total, Eso ya- hablando y está Y hablando, bien. ¿eh? No, Eso es la lo he leche. notado, me siento mejor. Ya. Poco a poco, de verdad, lo noto. Notando ahí los cuadraditos. De verdad, yo de en tus repente días. tengo... Sí, me han salido unos cuadraditos. ¿Quién te iba a decir a ti que vas a hacer un juego? Es un hollow. Un hollow, hollow, Hemos hecho el hollow. Muy bien, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es irnos a publicidad y enseguida continuamos, como decíamos, vamos a ir con los peludetes que teníamos. Esa ansiedad, a lo mejor cuando se separan unos perretes que pueden vivir ahí emociones fuertes, lo vamos a tratar todo en el Arca de Noé. Y también nos vamos a exposición, que la cultura es muy importante ahora en verano. ¿Qué exposiciones? La de Capuletti. Capuletti, Capuletti. exactamente. No, que tiene que ver con nuestra tierra, que tiene que ver con Valladolid y desde luego un reportaje muy interesante para que conozcamos exactamente un pintor que vamos a tener la oportunidad de ver una exposición fantástica. Enseguida volvemos, nosotros seguimos aquí haciendo ejercicio. A ver, vamos a ver. Venga. Aquí, a sufrir. Te veo.